En las sombras más profundas de México, donde el eco de los secretos se niega a morir, la verdad a menudo se esconde tras un velo de miedo y violencia. Ahí, en el corazón de un inframundo que pocos se atreven a mirar de frente, se gestan historias que desafían la comprensión humana, relatos que, al ver la luz, tienen el poder de sacudir los cimientos de una nación. Hoy desenterramos uno de esos relatos, una confesión que emana del abismo, distorsionada y casi inaudible al principio, pero con una fuerza que promete derribar muros. Es el murmullo de un ex sicario, un hombre cuyo nombre, el Nene, solía infundir terror, pero que ahora busca redención o quizás, simplemente, liberarse de una verdad que le quema el alma. Él lo ha dicho con una voz que el miedo ha intentado silenciar. El gobernador nos pagó por ejecutar a Carlos Manzo. Prepárense, porque lo que están a punto de escuchar es el testimonio crudo de un mundo donde el poder y la sangre se entrelazan de las formas más obscenas. Esta es la primera parte de una revelación que pocos se atreverían a contar. El Nene, un alias que resonaba con una frialdad calculada en los corredores del cártel Jalisco Nueva Generación, no nació en la violencia. Su infancia, como la de muchos en las regiones más olvidadas de México, estuvo marcada por la escasez y la promesa vacía de un futuro mejor. Fue la desesperación, esa madrastra cruel que empuja a los jóvenes a tomar decisiones irreversibles, la que lo llevó a cruzar la línea invisible que separa la vida lícita de la ilícita. Se unió al CJNG en su adolescencia, un muchacho con ojos asustados y manos vacías, buscando en el cártel la protección y el sustento que el Estado le había negado. Lo encontró, sí, pero a un precio escalofriante. Su iniciación fue brutal, un ritual de sangre que lo despojó de su inocencia y lo vistió con el Fodhim Daitosa, uniforme de la crueldad. Aprendió rápido las reglas no escritas: obedecer sin preguntar, ejecutar sin dudar y borrar cualquier rastro de humanidad. Se convirtió en una herramienta, un arma silenciosa al servicio de una maquinaria implacable. Los años de servicio en el cártel lo endurecieron, transformándolo de un joven asustado en un sicario eficiente, temido y respetado en su círculo. Sus ojos vieron horrores que perseguirían a cualquier hombre hasta la tumba, y sus manos realizaron actos que la conciencia humana difícilmente podría perdonar. La lealtad al CJNG se convirtió en su única deidad, un dogma incuestionable que regía cada latido de su existencia. Pero incluso la lealtad más férrea tiene un punto de quiebre. En la vida de El Nene, ese punto llegó no por un acto de valentía, sino por una acumulación insostenible de temor y quizás un tardío arrepentimiento. Las cicatrices en su alma eran demasiado profundas, los fantasmas de sus víctimas demasiado ruidosos. La decisión de hablar, de romper el código de silencio que protege al cártel con un muro de plomo, no fue fácil. Fue una lucha solitaria, librada en el silencio de sus noches, donde la promesa de un final violento acechaba en cada esquina. ¿Qué lo impulsó? Un miedo más grande que el miedo al cártel, un arrepentimiento tan profundo que supera el instinto de supervivencia, o quizás la perspectiva de venganza contra aquellos que lo usaron y lo desecharon. Sea cual sea la razón, el Nene ha decidido que el peso de su silencio es más peligroso que el peligro de hablar. Su voz, una vez un susurro de muerte, se ha convertido en el eco de una verdad ineludible. El cártel Jalisco Nueva Generación, o CJNG, es un nombre que se pronuncia con un escalofrío en la espina dorsal de México. Su ascenso meteórico a la cima del hampa criminal es una historia de brutalidad sin límites, expansión territorial implacable y una capacidad asombrosa para infiltrarse en todos los estratos de la sociedad. Durante el tiempo en que El Nene servía en sus filas, el cártel alcanzó su apogeo, sembrando el terror con decapitaciones públicas, emboscadas militares y una violencia desmedida que buscaba consolidar su control sobre vastas regiones del país. No era solo un grupo dedicado al narcotráfico, era una organización con ambiciones estatales, capaz de desafiar directamente al gobierno, de imponer sus propias leyes y de comprar voluntades a diestra y siniestra. Los sicarios, como El Nene, eran los brazos ejecutores de esa voluntad, piezas intercambiables en un rompecabezas de dominación. La influencia del CJNG se sentía desde los pequeños pueblos rurales hasta las grandes urbes, una red invisible que controlaba rutas, extorsionaba negocios y, cuando era necesario, eliminaba obstáculos con una eficiencia aterradora. En ese paisaje de miedo y poder omnímodo, la confesión de El Nene adquiere una dimensión impactante. No es solo el testimonio de un criminal arrepentido,
Es una grieta en la fachada de impunidad que el cártel ha construido con tanto esmero. Es la voz de uno de los suyos que se alza para revelar una conexión que muchos sospechan, pero pocos pueden probar: la alianza profana entre el poder político y la brutalidad criminal. La magnitud de esta revelación es tal que no podemos permitirnos perder ni un solo detalle. Este es solo el comienzo. Si quieren desentrañar este laberinto de conspiraciones, si desean entender cómo un gobernador pudo pagar para silenciar a un hombre y cómo un sicario llegó a ser la clave de esta verdad, entonces deben acompañarnos en este viaje. Suscríbanse a este canal, activen las notificaciones, porque lo que viene a continuación no es solo una historia, es un testimonio de la cara más oscura de la justicia y la corrupción en nuestra sociedad. La verdad duele, pero es necesaria. La verdad duele, pero es necesaria. En este sombrío escenario, donde el poder y la muerte danzaban un macabro vals, un nuevo jugador emergió, sin saber que su destino se entrelazaría de forma trágica con los hilos invisibles del cártel. Carlos Manzo. No era un criminal, al menos no en el sentido convencional. Manzo era una figura pública, un hombre que había escalado posiciones con una mezcla de carisma, astucia y, según sus detractores, una ambición desmedida. Algunos lo recordaban como un político, otros como un empresario con tentáculos en diversos sectores económicos, y un puñado como un periodista incisivo que no temía señalar las fallas del sistema. Su ascenso fue meteórico. Su nombre se escuchaba con frecuencia en los corrillos del poder y en las plazas públicas, donde su oratoria encendida cosechaba tanto admiradores como enemigos acérrimos. Manzo representaba una voz que no se dejaba amedrentar, un actor prominente en la compleja trama social y política de un país acostumbrado a los silencios. Su reputación era la de un hombre influyente capaz de mover piezas en el tablero, pero también de generar una polarización que lo hacía vulnerable. No era el tipo de persona que pasaba desapercibida, y pronto su prominencia lo pondría en el radar de aquellos que operaban desde las sombras. Los primeros contactos de Manzo con el submundo, aunque velados y aparentemente tangenciales, comenzaron a gestarse mucho antes de que su nombre se convirtiera en un grito de guerra dentro de las filas del CJNG. En su posición, ya fuera como político que negociaba presupuestos y concesiones, como empresario que buscaba expandir sus dominios, o como periodista que investigaba las entrañas de la corrupción, era inevitable que sus caminos se cruzaran con los intereses difusos y omnipresentes del crimen organizado. Esos primeros roces, inicialmente percibidos como parte del complejo entramado de la vida pública, empezarían a tejer una red de tensiones. Para Manzo probablemente eran meras fricciones en el engranaje de su carrera, compromisos incómodos o encuentros fortuitos con figuras de dudosa reputación que en ese momento no representaban una amenaza directa. Sin embargo, en el mundo del cártel, cada interacción, cada movimiento, cada palabra tenía un peso y una interpretación diferente. Se susurraban rumores, que Manzo se negaba a ceder a ciertas peticiones, que sus investigaciones periodísticas estaban rozando temas sensibles, o que sus decisiones políticas afectaban directamente las rutas y los negocios ilícitos. Estas insinuaciones, al principio vagas y dispersas, eran como pequeñas brasas que comenzaban a consumir la invisibilidad de Manzo, exponiéndolo lenta pero inexorablemente al peligro. El nombre de Carlos Manzo, que antes significaba poder y reconocimiento, empezó a adquirir un nuevo matiz, uno peligroso y cargado de una implacable advertencia. El nene, en la distancia y el silencio de sus memorias forzadas, empezó a recordar vívidamente aquellos momentos en que el nombre de Carlos Manzo comenzó a cobrar resonancia dentro de los opacos círculos del CJNG. Al principio era solo un murmullo, una referencia ocasional en las reuniones donde se discutían problemas o interferencias en sus operaciones. Hay un tal Manzo que está armando ruido. Ese Manzo no nos deja trabajar en tal zona. La gente dice que Manzo tiene que ver con esto o aquello. Eran comentarios sueltos, opiniones que se lanzaban al aire sin una dirección clara, pero que con el tiempo se fueron consolidando. Para el nene, acostumbrado a procesar información y a identificar objetivos, la progresión fue palpable. Esos murmullos se transformaron en un eco más fuerte, en una mención más directa por parte de los mandos medios, y finalmente en instrucciones veladas o preguntas sobre la ubicación y actividades de Manzo. El nombre de Manzo dejó de ser una nota al pie en las conversaciones para convertirse en un apartado importante en la agenda oculta del cártel.
Los halcones, los ojos y oídos del cártel, comenzaron a reportar con mayor frecuencia sobre sus movimientos, sus reuniones, sus contactos. La curiosidad se transformó en supervisión, y la supervisión en una forma de caza. La tensión escaló a medida que la presencia o las acciones de Manzo empezaron a chocar de frente con los intereses del cártel. No era solo que Manzo fuera una figura pública, era que sus acciones amenazaban la estabilidad de las operaciones del CJNG. Quizás como político, se negó a otorgar una licencia clave o a ignorar cierta actividad ilícita en su jurisdicción. Como empresario pudo haberse rehusado a pagar una cuota o a ceder ante la extorsión, o incluso pudo haber intentado competir en un mercado que el cártel ya consideraba suyo. Y como periodista, la posibilidad de que sus investigaciones estuvieran desenmascarando redes de corrupción o denunciando directamente las atrocidades del grupo criminal era una afrenta directa a su impunidad. La interferencia de Manzo, sea cual fuese la naturaleza exacta, dejó de ser una molestia para convertirse en un obstáculo significativo, un contrapeso que el cártel no estaba dispuesto a tolerar. Los informes que llegaban a los altos mandos del CJNG detallaban cómo Manzo de alguna manera estorbaba, entorpecía o desafiaba su control. Estas interferencias se consideraban una amenaza directa a la hegemonía del grupo, una afrenta que, en su código de honor perverso, no podía quedar sin respuesta. La creación de esta tensión creciente era un presagio ominoso. La situación se volvió insostenible, la paciencia del cártel inexistente. Lo que había comenzado como una serie de rumores y fricciones, una interacción compleja con un personaje público, había evolucionado a un conflicto directo. La narrativa interna del cártel, articulada a través de las órdenes y los susurros, indicaba que Manzo había pasado de ser una figura a observar, a ser un problema que requería una solución. Y en el léxico del crimen organizado, la palabra solución rara vez implicaba un diálogo o una negociación pacífica. Implicaba casi siempre una eliminación brutal. La semilla de la confesión de El Nene se plantaba en este punto, en el momento en que el nombre de Carlos Manzo dejó de ser solo un nombre para convertirse en un objetivo, un hombre sentenciado por su propia relevancia. La narrativa de su ascenso, de su influencia, se transformaba ahora en la crónica de una caída inminente, orquestada por fuerzas que operaban en la oscuridad, preparando el terreno para una tragedia inevitable. El siguiente acto estaba a punto de comenzar. Y así la trama se tejió con hilos de poder y de sangre. En el epicentro de esta oscura conjura emergió la figura del gobernador, una presencia enigmática, cuyo nombre real jamás se pronunciaba en los círculos internos del cártel, o al menos no en voz alta. Para El Nene y sus compañeros era simplemente el de arriba, el patrón de la silla, o como solían referirse con un respeto teñido de temor, el gobernador. No era una figura que se mostrase directamente. Su poder se manifestaba a través de emisarios, mensajes cifrados y acuerdos sellados en la penumbra. Su influencia era innegable, un tentáculo que se extendía desde los altos despachos gubernamentales hasta los rincones más recónditos donde operaba el crimen organizado. De él se decía que controlaba hilos invisibles que movían tanto a policías como a delincuentes, un verdadero titiritero que gobernaba un estado dual, el legal y el ilegal. Su intervención en el caso de Carlos Manzo no fue una sorpresa para los más veteranos del cártel. Ya se había visto antes cómo la política y el crimen se daban la mano, o mejor dicho, se manchaban las manos mutuamente cuando los intereses colisionaban o convergían. La aparición de este gobernador no hizo más que confirmar la estrecha y corrupta simbiosis entre el poder estatal y la brutalidad criminal, una verdad incómoda que muchos conocían, pero muy pocos osaban verbalizar. Su presencia añadió una capa de gravedad y urgencia a la situación de Manzo, elevándola por encima de un simple ajuste de cuentas entre bandas rivales. Esto era, a todas luces, una operación de Estado, o al menos una operación orquestada desde las más altas esferas del poder. El Nene recordaba con escalofriante precisión cómo comenzaron los acuerdos, no en ceremonias ruidosas, sino a través de una serie de contactos sutiles, casi imperceptibles al principio. El gobernador no se comunicó directamente con los altos mandos del CJNG. Eso habría sido una negligencia flagrante que podría haber dejado rastros comprometedores. En cambio, utilizó intermediarios, figuras sombrías que operaban en la intersección de ambos mundos, hombres de confianza que servían de enlace, llevando y trayendo mensajes codificados. Las primeras reuniones se realizaron con la máxima discreción,
en propiedades aisladas o en locales discretos, a menudo bajo el pretexto de reuniones de negocios legítimas. Fueron encuentros donde se hablaba en parábolas, donde las palabras problema, solución y colaboración adquirían un significado mucho más siniestro. La solicitud del gobernador no se hizo de forma explícita al principio. Fue una insinuación, una sugerencia de que Carlos Manzo se había convertido en un estorbo para los intereses superiores del Estado, para la estabilidad de la región. Luego la insinuación se tornó en un ofrecimiento velado. ¿Podría el cártel manejar esta situación? La respuesta del CJNG fue, como siempre, pragmática. No había moralidad, solo negocio. Una vez que se estableció la disposición mutua, los pagos comenzaron a fluir. No eran grandes sumas iniciales, sino una serie de adelantos, depósitos realizados en cuentas offshore o entregados en efectivo a través de las mismas figuras intermediarias. Eran pagos que no se registraban en ningún libro oficial, transacciones que cimentaban una alianza perversa entre el poder público y la violencia organizada. El objetivo principal era claro, aunque aún no se pronunciara en voz alta: la eliminación de Carlos Manzo. Las motivaciones del gobernador eran un mosaico complejo de ambición, miedo y la brutal lógica del poder. Para el nene y sus camaradas, las razones exactas eran menos importantes que la orden misma, pero los rumores dentro del cártel especulaban. Algunos decían que Carlos Manzo era un rival político formidable, un contendiente inesperado que amenazaba con desestabilizar el control del gobernador en la próxima contienda electoral. Su popularidad creciente, sus discursos encendidos contra la corrupción y su capacidad para movilizar a la gente lo convertían en una espina irritante en el zapato del poder establecido. Eliminarlo no solo silenciaría una voz crítica, sino que también enviaría un mensaje contundente a cualquier otro que osara desafiar el statu quo. Otros sugerían que Manzo había desenterrado información comprometedora, alguna prueba irrefutable de los lazos ilícitos del gobernador con el crimen organizado o con otros negocios turbios. Silenciarlo antes de que esa información saliera a la luz era una cuestión de supervivencia política, una aniquilación preventiva para proteger la fachada de legalidad que el gobernador se esforzaba tanto en mantener. También se barajaba la posibilidad de que Manzo se opusiera a un proyecto económico o a una iniciativa legislativa que beneficiaría directamente al gobernador y a sus aliados, incluyendo quizás al propio cártel. Su postura firme podría haber frenado acuerdos lucrativos o haber puesto en riesgo inversiones multimillonarias. La eliminación de Manzo en este escenario no era solo una cuestión de venganza o de poder, sino también de asegurar intereses económicos compartidos. En cualquier caso, el móvil era el mismo. Carlos Manzo se había convertido en un obstáculo demasiado grande, un riesgo intolerable para la consolidación de poder del gobernador y la preservación de su influencia. La solución, desde esta perspectiva cínica y deshumanizada, era limpia, rápida y definitiva: un asesinato por encargo, ejecutado con la fría eficiencia del CJNG. La vida de un hombre, su destino, se había convertido en una simple ficha de cambio en el juego despiadado de la política y el crimen. Con los acuerdos sellados y las motivaciones, aunque solo especuladas, comprendidas dentro de la estructura opaca del cártel, se dio inicio a la fase más macabra: la planificación del asesinato. Para el CJNG, la ejecución de Carlos Manzo no era una tarea emocional, sino una operación más, sujeta a los mismos protocolos de eficiencia y sigilo que cualquier otra actividad ilícita. La fría profesionalidad con la que abordaban estas tareas era su sello distintivo, una característica que los hacía temibles. Las reuniones de planificación se llevaron a cabo en lugares seguros, donde los mandos operativos del cártel se reunían con los intermediarios del gobernador. Ahí se trazaban los primeros bosquejos de la operación. Se asignaron equipos de vigilancia conocidos como halcones, cuya misión era seguir los pasos de Carlos Manzo, sus rutas diarias, sus lugares de trabajo y residencia, sus patrones de comportamiento, las personas con las que se reunía, sus horarios, incluso sus hábitos más insignificantes. Nada se dejaba al azar. Los recursos se movilizaron con sigilo. Vehículos, armas, equipos de comunicación encubierta, todo era preparado meticulosamente. Se analizaban las posibles vías de escape, los puntos ciegos de las cámaras de seguridad, las reacciones esperadas de las autoridades locales. Era un juego de ajedrez donde cada movimiento se calculaba con antelación, buscando minimizar riesgos y asegurar un éxito rotundo. Las conversaciones no giraban en torno a la moralidad del acto,
sino a la logística, la efectividad y la eliminación de cualquier rastro que pudiera conducir de vuelta al cártel, o más importante aún, al gobernador. El nene era testigo de cómo la vida de una persona se despojaba de su humanidad para convertirse en un expediente, un objetivo a ser neutralizado. La fecha del golpe aún no se fijaba, pero la maquinaria ya estaba en marcha, girando con una precisión infernal. Se ultimarían los detalles, se esperarían las condiciones perfectas. El objetivo era claro, la orden irrevocable, y el precio aparentemente bien pagado. La sombra de la muerte ya se cernía sobre Carlos Manzo, y la mano ejecutora, aunque oculta en la oscuridad, ya estaba decidida. La maquinaria ya estaba en marcha, girando con una precisión infernal. Se ultimarían los detalles, se esperarían las condiciones perfectas. El objetivo era claro, la orden irrevocable y el precio aparentemente bien pagado. La sombra de la muerte ya se cernía sobre Carlos Manzo, y la mano ejecutora, aunque oculta en la oscuridad, ya estaba decidida. Fue entonces, en medio de la habitual rutina de la violencia y la conspiración, cuando la orden final resonó con una claridad escalofriante. El nene recordaba vívidamente la reunión. No fue en un lugar especial, sino en una de las casas de seguridad del cártel, una construcción modesta en las afueras de la ciudad, donde la luz del sol rara vez parecía penetrar. El ambiente era tenso, cargado con el peso de lo inminente. El jefe de plaza, un hombre de pocas palabras y mirada gélida, no anduvo con rodeos. Su voz era un susurro áspero que, sin embargo, se clavaba en el alma. El objetivo es Carlos Manzo. La orden viene de arriba, directo del gobernador. Eliminación. No había espacio para preguntas ni para dudas. La mención explícita del gobernador elevaba la operación a un nivel diferente, imbuyéndola de una autoridad inquebrantable, casi sacra para quienes operaban bajo el yugo del cártel. Para el nene y su célula, la noticia se recibió con la obediencia fría y programada que se esperaba de ellos. Los sicarios eran eslabones en una cadena, y su función era ejecutar, no cuestionar. Sin embargo, la implicación de una figura política de tal calibre, un gobernador, provocaba un escalofrío particular. No era lo mismo asesinar a un rival de la plaza o a un soplón. Esto se sentía diferente, con ramificaciones que iban más allá de los habituales cálculos de poder del cártel. La atmósfera en los días siguientes se volvió densa, imbuida de una mezcla de fatalidad y la adrenalina que precede a una operación de alto riesgo. La noticia se había filtrado a los círculos internos. La orden era directa, lo que significaba que la importancia del objetivo era máxima y por lo tanto el margen de error nulo. Los jóvenes reclutas mostraban una mezcla de nerviosismo y excitación, mientras que los veteranos como el nene adoptaban una fachada de impasividad, aunque por dentro la maquinaria se había puesto en marcha, calculando cada paso, anticipando cada eventualidad. La certeza de que un hombre tan poderoso como un gobernador estuviera detrás de la orden no hacía sino reforzar la jerarquía intocable que regía sus vidas y muertes. La palabra de un gobernador, transmitida a través de los canales del cártel, era ley y la desobediencia impensable. Una vez emitida la orden, la maquinaria de vigilancia y preparación se activó con una intensidad renovada. La fase de inteligencia que ya había estado en curso se agudizó. Los halcones multiplicaron sus esfuerzos, convirtiéndose en sombras silenciosas que seguían cada paso de Carlos Manzo. Se instalaron equipos de vigilancia en puntos estratégicos alrededor de su residencia y su oficina. Se analizaron grabaciones de cámaras de seguridad públicas y privadas, se interceptaron comunicaciones y se sobornó a personal de servicio para obtener información sobre sus movimientos. El nene describía la paciencia casi monacal con la que operaban. No era un arrebato de violencia, sino un proceso metódico. Se mapearon todas las rutas posibles que Manzo usaba para ir a su trabajo, para llevar a sus hijos a la escuela, para ir al gimnasio o al restaurante. Se estudiaron sus hábitos, a qué hora salía, cuánto tiempo tardaba en llegar a su destino, si viajaba solo o acompañado, qué tipo de seguridad lo custodiaba si es que la tenía. Cada detalle era crucial. Se identificaron los puntos vulnerables, un semáforo siempre en rojo, una calle poco transitada, un momento de distracción cuando hablaba por teléfono. Se estudió la composición de su círculo social, quiénes eran sus amigos cercanos, sus familiares, sus socios. Se quería conocerlo hasta el más mínimo detalle, para que el golpe fuera preciso, rápido y con las mínimas repercusiones para los ejecutores.
Los equipos de sicarios ensayaban las rutas, cronometraban los tiempos y practicaban los movimientos. No se dejaba nada al azar. La vigilancia era exhaustiva día y noche, bajo la lluvia o el sol. La vida de Carlos Manzo se convirtió en un guión, cada acto y cada escena minuciosamente observados y registrados, esperando el momento perfecto para el desenlace fatal. La presión era constante, el reloj corría, y la expectativa de un trabajo limpio se cernía sobre todos ellos como una espada de Damocles. Era la frialdad del cálculo criminal en su máxima expresión, donde la vida de un hombre era una variable más en una ecuación de poder y control. A pesar de la aparente indiferencia y el endurecimiento que los años en el cártel habían forjado en El Nene, la naturaleza de esta orden específica sembró una semilla de duda y de una extraña incomodidad en su interior. Ya había participado en innumerables actos de violencia, había visto y cometido atrocidades, y su conciencia o lo que quedaba de ella se había acostumbrado a la lógica perversa de su mundo. Pero la implicación de un gobernador, una figura que representaba la autoridad legal que se suponía debía combatir a los cárteles, era diferente. Se sentía como una traición no solo a la sociedad, sino a una línea invisible que, incluso en el submundo, no muchos se atrevían a cruzar tan abiertamente. La orden no venía de un capo rival o de una disputa territorial, venía de los más altos estratos del poder político, un poder que, en teoría, estaba para proteger a los ciudadanos, no para encargar sus asesinatos. Esta colusión tan descarada entre Estado y el crimen no era nueva para él, pero la desvergüenza del encargo lo perturbaba. Le hacía cuestionar la delgada línea que separaba a los malos de los buenos, si es que tal línea existía. ¿Qué era lo que el gobernador temía tanto de Carlos Manzo como para recurrir a ellos? ¿Qué clase de secretos tan oscuros se ocultaban detrás de esta eliminación? La incomodidad se manifestó en un insomnio más profundo, en un silencio aún más marcado durante sus guardias. No era miedo a la ejecución en sí, a la que estaba acostumbrado, sino a la implicación moral, a la podredumbre total del sistema que de repente se le revelaba con una claridad brutal. Reprimió esos pensamientos, los empujó al rincón más oscuro de su mente, porque expresar dudas era una debilidad, y la debilidad en el cártel se pagaba con la muerte. Sin embargo, la semilla ya había sido plantada, y con el tiempo germinaría, erosionando los cimientos de su lealtad forzada. La lealtad al cártel se sostenía en un falso honor, pero la conexión con el poder político exponía una corrupción tan profunda que hacía tambalear cualquier justificación interna de sus actos. La confirmación de la transacción ilícita, el pago por la ejecución de Carlos Manzo, llegó poco después de que la orden se hiciera explícita, disipando cualquier posible incredulidad sobre la participación del gobernador. El Nene recordó que la suma acordada fue considerable, lo suficiente como para causar un revuelo silencioso, incluso entre los endurecidos miembros del cártel. No se hablaba de cifras exactas en público, pero los murmullos indicaban que se trataba de varios millones de pesos, una cantidad significativamente mayor a la que generalmente se pagaba por trabajos similares. Esto no solo enfatizaba la importancia del objetivo, sino también la desesperación o la urgencia del interesado. El pago no fue un solo desembolso, se realizó en varias exhibiciones. Inicialmente hubo un anticipo generoso, entregado en efectivo, dentro de maletas deportivas que pasaron de mano en mano a través de la cadena de intermediarios. Estos emisarios, profesionales y discretos, se encargaron de que el dinero llegara a los mandos operativos del cártel. Luego, una vez que la planificación estuvo avanzada y el equipo de ejecución listo, se realizó un segundo pago sustancial. Finalmente, el resto del monto se entregaría una vez que el trabajo estuviera completado y confirmado. La forma de entrega era siempre la misma: efectivo, en lugares seguros, lejos de cualquier rastro bancario o electrónico. Se utilizaban vehículos sin identificación, casas de seguridad y rutas tortuosas para mover el dinero y evitar cualquier tipo de seguimiento. Los billetes, a menudo de alta denominación, se contaban con una precisión mecánica, se verificaban y luego se distribuían según la jerarquía interna del cártel. Una parte significativa iba a los jefes, otra al fondo de operaciones del grupo, y el resto se repartía entre los que participaron directamente en la vigilancia y la ejecución. Para el Nene, significaba una suma considerable un pago que en aquel momento era una recompensa por su lealtad y su profesionalismo. Pero lo que realmente consolidaba la confesión no era solo el dinero, sino la evidencia de cómo el gobernador había usado su poder para desviar fondos, para corromper,
para comprar un asesinato. Este pago, realizado a la perfección, no dejaba dudas. El asesinato de Carlos Manzo no fue un acto aislado de violencia criminal, sino una ejecución por encargo meticulosamente planeada y financiada por las más altas esferas del poder político. Un testimonio de la podredumbre que permeaba las instituciones. La balanza de la vida y la muerte se había inclinado, no por el azar o el destino, sino por el peso de billetes sucios y una ambición sin límites. La balanza de la vida y la muerte se había inclinado, no por el azar o el destino, sino por el peso de billetes sucios y una ambición sin límites. El reloj interno del cártel, ese que marcaba el pulso de las operaciones más delicadas, señalaba que el momento había llegado. No fue una fecha arbitraria. Se eligió con la misma meticulosidad con la que se había planeado cada detalle, buscando la confluencia perfecta de factores para asegurar el éxito y minimizar el riesgo. El nene recordaba el amanecer de aquel día clave. El aire era denso, no solo por la humedad de la madrugada, sino por la tensión palpable que envolvía a todos los involucrados. Hubo un último briefing, una revisión de los roles, de las rutas de escape, de los puntos de encuentro y sobre todo de la secuencia de acciones que culminarían en la eliminación de Carlos Manzo. No había euforia, solo una fría determinación. Los rostros de sus compañeros, curtidos por años de violencia, mostraban la concentración habitual de quienes se preparan para un acto de extrema profesionalidad. Los equipos se movilizaron en vehículos discretos, perdiéndose en el tráfico mañanero de la ciudad, mezclándose con la gente que se dirigía a sus trabajos, a sus escuelas, ajenos a la tragedia que estaba a punto de desatarse. Cada hombre en su posición, esperando la señal, el momento preciso en que la coreografía de la muerte daría inicio. Las comunicaciones se mantuvieron encriptadas, los mensajes breves y concisos, transmitiendo solo lo esencial: posición, objetivo en movimiento, luz verde. La ciudad con su bullicio matutino se convertiría en el telón de fondo de un acto final y brutal, orquestado con una precisión desalmada. El corazón de el nene latía con la fuerza de la costumbre y la adrenalina, pero una parte de él observaba desapegadamente, como si fuera un espectador más de su propia vida, atrapado en el implacable engranaje de la violencia. La ejecución de Carlos Manzo se llevó a cabo con una frialdad y una eficiencia que rayaban en lo quirúrgico. El nene nunca olvidaría la imagen, aunque el tiempo la había envuelto en una bruma de otros horrores. Manzo transitaba por una de sus rutas habituales, quizás inmerso en sus pensamientos, quizás ya con una sutil premonición del peligro que lo acechaba. No hubo advertencias ni escenas dramáticas, solo la súbita interrupción de la normalidad. El ataque fue fulminante. Desde la posición que le había sido asignada, el nene vio cómo los vehículos se interponían de forma simultánea, bloqueando el avance y la retirada del automóvil de Manzo. No le dieron tiempo a reaccionar, a comprender lo que sucedía. Los sicarios descendieron de los coches como sombras, armados y con los rostros cubiertos, moviéndose con una sincronía ensayada. Los disparos fueron certeros, profesionales, dirigidos a asegurar la incapacitación inmediata del objetivo. Se evitó el ensañamiento innecesario. La meta no era el sadismo, sino la eliminación limpia y rápida. En cuestión de segundos, la vida de Carlos Manzo se extinguió, reducida a un cuerpo inerte dentro de su vehículo. La brutalidad del acto no residía en la sangre derramada, sino en la calculada aniquilación de una vida, la fría puesta en escena de una sentencia impuesta desde las sombras del poder. La escena del crimen fue breve y caótica para los testigos, pero para los ejecutores fue un trabajo cumplido, una misión más. Rápidamente los sicarios se reagruparon, abordaron sus vehículos y desaparecieron tan sigilosamente como habían llegado, dejando atrás el caos, los gritos de los transeúntes y el rastro de la muerte. La precisión de la operación era la firma del cártel, una advertencia silenciosa para cualquiera que se atreviera a desafiar sus intereses o los de sus benefactores. La vida de Manzo se había desvanecido, pero su muerte resonaría mucho más allá de ese fatídico instante. Las consecuencias inmediatas del asesinato de Carlos Manzo fueron, como era de esperarse, un torbellino de caos y conmoción. La noticia corrió como pólvora, alimentada por los medios de comunicación que, en un frenesí de especulaciones, intentaban desentrañar el motivo detrás del brutal crimen. La opinión pública se dividió entre la tristeza y la indignación, exigiendo respuestas que las autoridades, en un inicio, no pudieron o no quisieron dar. Se desplegó un operativo policial masivo, acordonando la zona del crimen, levantando pruebas, interrogando a testigos.
Sin embargo, para el Nene y sus compañeros, la verdadera investigación era una farsa. Sabían que los vestigios que habían dejado eran mínimos, que la operación había sido pulcra. Los primeros informes, como si de un guión preestablecido se tratara, hablaban de ajuste de cuentas entre bandas rivales, de luchas por el control territorial, intentando desvincular el crimen de cualquier implicación política de alto nivel. Era una narrativa familiar, diseñada para desviar la atención y proteger a los verdaderos autores intelectuales. A pesar de los clamores en la prensa y las promesas de una investigación a fondo, los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses, sin que se presentaran avances significativos. La investigación se estancó, los responsables materiales nunca fueron identificados y mucho menos los intelectuales. La maquinaria de la impunidad se activó con la misma eficiencia que la operación de ejecución. El nombre de Carlos Manzo pasó de los titulares a las notas de pie de página, y finalmente a las estadísticas de crímenes sin resolver, dejando un sabor amargo en la boca de quienes realmente anhelaban justicia. La realidad, para aquellos inmersos en el mundo de El Nene, era que la verdad era una moneda que se compraba y se vendía, y en este caso había sido enterrada bajo una montaña de silencio y miedo. Tras la ejecución de Carlos Manzo y el subsiguiente caos mediático, el cártel impuso un silencio absoluto sobre el asunto, una medida que no sorprendía a El Nene. Era el protocolo habitual para operaciones de alto perfil, donde los hilos del poder se mezclaban con los de la criminalidad. La orden fue clara y contundente. El nombre de Manzo no se pronunciaría, el incidente no se discutiría. Quien lo hiciera enfrentaría consecuencias severas. No hubo necesidad de amenazas directas. La reputación del cártel era suficiente para garantizar la obediencia. El miedo era el guardián más efectivo de su silencio. Dentro de las casas de seguridad, en las reuniones clandestinas, la atmósfera se volvió aún más cerrada, más vigilante. Las conversaciones se limitaban a los asuntos cotidianos del negocio, evitando cualquier alusión al trabajo reciente. Los teléfonos estaban intervenidos. Las miradas se cruzaban con una desconfianza inherente y la paranoia era una compañera constante. Se entendía que cualquier desliz, cualquier palabra de más, podría ser interpretada como una traición, una debilidad que el cártel no podía permitirse. Para los sicarios implicados, como El Nene, el silencio era una carga pesada pero necesaria. Era el precio de haber participado en un acto que, por su naturaleza y sus implicaciones, podría desatar una tormenta si la verdad salía a la luz. La amenaza no solo venía de las autoridades, sino de los propios aliados, del gobernador y su red, quienes tenían un interés aún mayor en mantener el secreto. El silencio era una armadura, pero también una prisión. Limitaba lo que podían decir, pensar e incluso sentir. Los recuerdos de Carlos Manzo y la forma en que su vida fue arrebatada se convirtieron en fantasmas silenciosos, condenados a habitar las mentes de quienes habían sido testigos y partícipes, sin poder ser verbalizados. Este silencio impuesto era el epílogo de la operación, el cierre hermético de un capítulo oscuro, esperando el paso del tiempo para que el polvo se asentara y el crimen quedara supuestamente en el olvido. Pero el olvido es un lujo que ni verdugos ni víctimas siempre pueden permitirse. Pero el olvido es un lujo que ni verdugos ni víctimas siempre pueden permitirse. A medida que los días se fundían en semanas y las semanas en meses después de la ejecución de Carlos Manzo, el peso de aquel acto comenzó a asentarse sobre El Nene, de una manera que pocas acciones anteriores habían logrado. Él había sido un instrumento de la muerte muchas veces, sus manos se habían manchado de sangre en innumerables ocasiones, y la frialdad que había cultivado a lo largo de los años en el cártel solía ser un escudo impenetrable. Sin embargo, el caso Manzo se sentía diferente, como una astilla clavada en la carne de su alma que se negaba a sanar. No eran las pesadillas habituales, esas imágenes fragmentadas de rostros anónimos que lo perseguían. Esta vez, el rostro de Manzo, la claridad con la que se había orquestado su fin, desde las altas esferas del poder, lo atormentaba con una persistencia inusual. El remordimiento, una emoción casi extinta en su repertorio, comenzó a corroerlo lentamente. No se trataba de un arrepentimiento moral tradicional, sino de una profunda incomodidad ante la abyección del acto. Manzo no había sido un narcorrival, un traidor del cártel, o alguien que mereciera la muerte bajo las reglas del bajo mundo en el que El Nene operaba. Había sido una figura pública, un hombre con una vida, una familia,
y una voz cuya eliminación fue un mero cálculo político criminal. Esta particularidad, esta intervención directa y cínica del poder en su forma más brutal, lo afectó más profundamente que otros crímenes. Sentía una especie de asco, no por lo que había hecho, sino por la podredumbre que representaba, por el descaro con que se había instrumentalizado su violencia. La imagen de la familia de Manzo que había visto en las noticias, sus rostros desolados, se le incrustaba en la mente en los momentos de silencio, una carga que se sumaba a su ya pesada mochila de horrores. A la incomodidad interna se sumó una creciente sensación de traición por parte del mismo cártel al que había dedicado su vida. Le habían prometido protección, lealtad y un lugar en la jerarquía a cambio de su servicio incondicional. Sin embargo, después de la operación Manzo, el nene empezó a percibir un cambio sutil pero innegable en la forma en que era visto y tratado. Se convirtió de alguna manera en un cabo suelto más notorio de lo habitual. La implicación del gobernador en un asesinato tan público elevaba el perfil de todos los involucrados y con ello los riesgos. El cártel, en su pragmatismo brutal, no dudaba en limpiar sus propias filas si la situación lo ameritaba, si consideraba que algún miembro representaba una amenaza de exposición o una responsabilidad demasiado grande. Los pagos prometidos por la ejecución de Manzo habían sido generosos, sí, pero esa riqueza no venía sin un precio. El nene comenzó a notar que se le mantenía al margen de ciertas operaciones, que las miradas de sus superiores eran más escrutadoras, y que la confianza, esa moneda invisible pero vital en el mundo criminal, comenzaba a erosionarse. Las purgas internas no eran algo ajeno a la vida del cártel. Había visto a muchos compañeros desaparecer sin dejar rastro, acusados de traición, debilidad o simplemente de saber demasiado. La promesa de una vida de impunidad y poder se sentía cada vez más hueca, reemplazada por la ominosa sensación de que, en cualquier momento, él mismo podría convertirse en el siguiente problema a solucionar. El cártel lo había usado como una herramienta, y ahora temía que, al haberse vuelto demasiado afilada o demasiado peligrosa por lo que sabía, podrían decidir descartarlo sin piedad, dejándolo expuesto a sus fantasmas y a la implacable justicia de su propio código. La corrupción siempre había sido un componente intrínseco del mundo en el que el nene se movía. Los sobornos, los pactos bajo la mesa, la connivencia de policías y políticos eran el pan de cada día, parte del paisaje. Pero el caso Manzo desveló una profundidad de la podredumbre que lo dejó atónito, incluso a él. No era una simple extorsión o un pacto por territorios. Era el asesinato a sangre fría de un ciudadano orquestado desde las más altas esferas del poder político. Un acto que ponía de manifiesto la completa degradación de las instituciones. Este hecho lo llevó a un profundo desencanto, no solo con el cártel, sino con el sistema entero. La idea de que aquellos que juraron proteger a la gente fuesen los mismos que encargaban su eliminación, lo hizo cuestionar la validez de cualquier autoridad, de cualquier ley. El poder, que siempre había sido un concepto abstracto y distante, se reveló como una fuerza corruptora capaz de manipular a todos, desde el más humilde sicario hasta el más encumbrado funcionario. Esta comprensión lo llevó a un punto de inflexión. ¿Para qué servía tanta violencia, tanta lealtad ciega si al final todos eran peones en un juego mucho más grande, un juego donde los verdaderos titiriteros eran intocables y operaban con una impunidad absoluta? La conexión entre el poder político y el crimen organizado, tan descaradamente exhibida en el caso de Manzo, rompió la ilusión que el nene pudo haber tenido sobre la existencia de alguna frontera moral. La línea se había borrado por completo, dejando un vacío desolador. El punto de quiebre para el nene no fue un evento único y dramático, sino la lenta y corrosiva acumulación de todos estos factores: el remordimiento, el miedo a ser purgado por el cártel y el profundo desencanto con la hipocresía del poder. Fue una tormenta perfecta de desesperación y la búsqueda de una salida, cualquier salida, del laberinto sin fin en el que se había convertido su vida. La venganza, aunque no era la motivación principal, jugó un papel. La sensación de haber sido utilizado y luego considerado desechable por el cártel, junto con el riesgo constante de ser eliminado para mantener el secreto de Manzo, encendió una chispa de resentimiento. Si iban a deshacerse de él, quizás no lo harían en silencio. El arrepentimiento también pesaba, transformándose de una incomodidad vaga en una urgencia por limpiar, aunque fuera un poco su conciencia. Quizás al hablar, al revelar la verdad, podría encontrar una mínima redención, un camino hacia una especie de paz que el silencio jamás le daría.
La desesperación era la fuerza motriz más potente. No veía futuro en el cártel, solo una muerte violenta o una vida en la constante paranoia. Su familia, a la que a pesar de todo amaba a su manera retorcida, estaba en riesgo si él seguía siendo parte de esa estructura. La idea de que sus seres queridos pudieran pagar el precio de sus pecados o de su silencio era insoportable. Fue en esta encrucijada de miedo, resentimiento, arrepentimiento y desesperación que el nene tomó la decisión que cambiaría su vida para siempre. Una decisión cargada de un riesgo inmenso, pero que prometía, por primera vez en mucho tiempo, una tenue luz al final del túnel. Rompería el silencio. Hablaría. A pesar del peligro de muerte que esto implicaba para él y su familia, sintió que ya no tenía nada que perder, y quizás tenía una verdad que ganar. La verdad sobre Carlos Manzo, sobre el gobernador, sobre la corrupción que infectaba el corazón de su país. Su voz, una vez un instrumento de muerte, se transformaría ahora en un arma de revelación, una explosión de sinceridad en un mundo de mentiras. Fue en esta encrucijada de miedo, resentimiento, arrepentimiento y desesperación que el nene tomó la decisión que cambiaría su vida para siempre, una decisión cargada de un riesgo inmenso, pero que prometía por primera vez en mucho tiempo una tenue luz al final del túnel. Rompería el silencio. Hablaría. A pesar del peligro de muerte que esto implicaba para él y su familia, sintió que ya no tenía nada que perder, y quizás tenía una verdad que ganar. La verdad sobre Carlos Manzo, sobre el gobernador, sobre la corrupción que infectaba el corazón de su país. Su voz, una vez un instrumento de muerte, se transformaría ahora en un arma de revelación, una explosión de sinceridad en un mundo de mentiras. El acto de confesión no fue un momento único, sino una serie de eventos furtivos y cargados de paranoia. El nene sabía que no podía simplemente presentarse ante las autoridades, no sin un plan meticuloso que protegiera su vida y la de los suyos. Su primer contacto fue un intermediario, una figura en el margen, un exoficial de policía con el que había tenido tratos menores en el pasado, un hombre que, a pesar de sus propias sombras, aún conservaba un vestigio de integridad. A través de este contacto se tejieron las redes, buscando el oído correcto, aquel que no estuviera ya comprometido con los poderes que él pretendía desenmascarar. La búsqueda fue larga y angustiosa, cada llamada, cada encuentro secreto, un paso en falso que podía costarle la vida. Finalmente encontró una ventana, un pequeño equipo de periodistas de investigación, conocidos por su tenacidad y su incorruptibilidad, que trabajaban de forma independiente y que ya habían publicado reportajes incómodos para el poder. La primera reunión con los periodistas fue un ejercicio de extrema cautela. Se realizó en un lugar neutral, escogido por el nene, lejos de miradas indiscretas bajo la sombra de la noche. Su rostro estaba parcialmente oculto, su voz distorsionada por un aparato electrónico. Habló en susurros, con la prisa de quien descarga una carga pesada antes de que el mundo se le venga encima. Enfatizó el riesgo personal que esto conllevaba, no solo para él, sino para cualquiera que se atreviera a publicar su historia. Les advirtió que el gobernador poseía un poder inmenso, capaz de silenciar a cualquiera, de manipular la justicia y de hacer desaparecer a los inconvenientemente veraces. Los periodistas, curtidos en 1000 batallas contra la corrupción, escuchaban con una mezcla de incredulidad y asombro. La magnitud de la revelación era monumental, un terremoto potencial que sacudiría los cimientos de la política nacional. Le pidieron pruebas, detalles, nombres. El nene, con una calma forzada, empezó a soltar la madeja de su verdad, su vida entera reducida a un relato que, esperaba, podría cambiar algo. Su voz, que antes solo había conocido el miedo y la obediencia, ahora era un canal para una verdad que ardía por ser escuchada. La declaración central de El Nene fue brutalmente directa, desprovista de adornos, pronunciada con la frialdad de quien ha vivido demasiado tiempo en el infierno como para andarse con eufemismos. El gobernador nos pagó por ejecutar a Carlos Manzo. Esas palabras, escupidas en la penumbra de la clandestinidad, resonaron con una fuerza atronadora en la pequeña habitación, dejando a los periodistas atónitos. La implicación era clara, inequívoca. No era una sospecha, no era un rumor. Era el testimonio directo de uno de los ejecutores, el eslabón vital que conectaba al poder político con el brutal asesinato de una figura pública. El impacto de esas palabras iba más allá de la confesión de un crimen. Era la sentencia de un sistema, la evidencia de una colusión tan perversa que desafiaba la decencia humana.
La frase se convirtió en el eje de todo, el corazón de la tormenta que se avecinaba. El nene no se detuvo ahí. Consciente de que una mera declaración no sería suficiente para romper años de silencio y encubrimiento, empezó a desgranar los detalles, a hilvanar la compleja tela de la conspiración. Proporcionó nombres, no solo el del gobernador, aunque insistió en mantenerlo en el anonimato público por el momento, sino también los de los intermediarios, los enlaces, los responsables de los pagos. Describió los lugares de las reuniones secretas, no con ubicaciones exactas, sino con descripciones lo suficientemente precisas como para que los periodistas pudieran verificar su existencia. Mencionó fechas aproximadas de los pagos, refiriéndose a eventos o festividades que le ayudaban a anclarlas en su memoria, e incluso la forma en que se transportaba el dinero. Maletas, coches sin identificación, rutas específicas. No eran pruebas irrefutables en un sentido legal, pero sí eran datos concretos, migas de pan que conducían a la verdad. También ofreció detalles sobre la planificación de la ejecución, los equipos de vigilancia, las rutinas de Carlos Manzo que habían sido minuciosamente estudiadas, el tipo de vehículos utilizados, la coordinación y los movimientos de los sicarios. Describió el procedimiento, el modus operandi, la impunidad con la que se movían. Su testimonio aportaba la perspectiva interna, el conocimiento de quien había estado allí, quien había visto el engranaje de la máquina funcionando desde dentro. Habló de la lógica fría y calculadora del cártel, de cómo la vida de Manzo se convirtió en un objetivo, y de cómo la orden del gobernador había sido la pieza que encajó todo. Estos detalles, combinados con su posición como ex sicario del CGTNG, daban una credibilidad inmensa a su testimonio. Eran fragmentos de una verdad brutal, piezas de un rompecabezas que solo alguien del interior podía armar. Los periodistas sabían que tenían una bomba en sus manos, una que, si se manejaba con la debida cautela y respaldo, podría exponer una de las verdades más oscuras y peligrosas de la política y el crimen en México, revelando la alianza profana entre dos mundos que se suponía debían ser antagónicos. Las reacciones iniciales a la confesión de El Nene, cuando los primeros detalles filtrados comenzaron a circular en la prensa, fueron un reflejo polarizado de incredulidad y alarma. Por un lado, las autoridades, en un acto predecible de negación, desestimaron los informes como especulaciones sin fundamento, intentos de desestabilización política o declaraciones de un criminal buscando reducir su condena. Los portavoces gubernamentales adoptaron una postura de indignación fabricada, denunciando la calumnia y reafirmando la integridad de sus funcionarios. Era el guión habitual, la barrera inicial de protección, que el poder erigía ante cualquier acusación que lo amenazara. El gobernador implicado, sin ser nombrado directamente en los primeros informes, emitió un comunicado a través de sus oficinas donde condenaba cualquier intento de manchar la buena fe de su administración y se declaraba víctima de una campaña de desprestigio. Los políticos afines a él cerraron filas, defendiendo su honorabilidad y atacando la credibilidad del testigo y de los medios que se atrevían a publicar sus palabras. Sin embargo, en el ámbito público y entre la ciudadanía, la confesión de El Nene desató una tormenta. Aunque la incredulidad era un sentimiento inicial para muchos, la historia resonaba con una verdad incómoda que la gente había sospechado durante mucho tiempo. El cinismo hacia la clase política y la desconfianza en la justicia estaban tan arraigados que la idea de un gobernador orquestando un asesinato con el cártel, aunque terrible, no era del todo impensable para una gran parte de la población. Las redes sociales estallaron, convirtiéndose en un hervidero de debate, indignación y llamados a la acción. Las voces de los activistas y defensores de derechos humanos se alzaron con más fuerza, exigiendo una investigación exhaustiva y transparente. El clamor popular por la verdad comenzó a crecer, a volverse un coro, a pesar de los intentos de las autoridades por sofocarlo. Los periodistas que habían recibido el testimonio de El Nene sintieron la presión de ambos lados. Las amenazas veladas de los implicados y el peso de la responsabilidad de manejar una historia de tal magnitud. Pero también sintieron el apoyo de la gente, ese creciente clamor por la justicia que les daba la fuerza para seguir adelante. Sabían que estaban abriendo una caja de Pandora, desatando fuerzas que serían difíciles de controlar, pero la verdad de El Nene, por cruda y peligrosa que fuera, tenía que ser contada. La reacción inicial de negación solo servía para aumentar las sospechas, para alimentar la percepción de que había algo oscuro que proteger.
La balanza comenzaba a inclinarse no por la fuerza de la ley, sino por el inquebrantable deseo de un pueblo de conocer la verdad. Una verdad que había sido enterrada bajo el silencio y el miedo durante demasiado tiempo. La batalla por la justicia apenas comenzaba, y el Nene, desde su clandestinidad, se había convertido en su catalizador inesperado. La balanza comenzaba a inclinarse no por la fuerza de la ley, sino por el inquebrantable deseo de un pueblo de conocer la verdad. Una verdad que había sido enterrada bajo el silencio y el miedo durante demasiado tiempo. La batalla por la justicia apenas comenzaba, y el Nene, desde su clandestinidad, se había convertido en su catalizador inesperado. La confesión de El Nene, como una onda expansiva, había sacudido los cimientos de un sistema corroído hasta la médula. No era la bala mágica que derribaría de inmediato el imperio de impunidad, pero sí la primera piedra de una avalancha. La búsqueda de la verdad y la justicia se convirtió en un proceso arduo, laberíntico, plagado de obstáculos y emboscadas. Los periodistas, armados con el testimonio de El Nene, se enfrentaron a una campaña de desprestigio brutal, sus vidas amenazadas, sus fuentes cuestionadas. Pero la persistencia de unos pocos valientes, la indignación de una sociedad harta y la presión de organismos internacionales impidieron que el caso fuera enterrado nuevamente. No fue un camino fácil. Se interpusieron amparos, se dilataron juicios, aparecieron testigos falsos y pruebas sembradas. Los abogados del gobernador trabajaron incansablemente para desvirtuar el testimonio de un simple sicario, apelando a la falta de credibilidad de un criminal. Sin embargo, los detalles proporcionados por El Nene, su conocimiento íntimo del cártel y de la operación, comenzaron a cobrar peso. Otros hilos se desenredaron. Transacciones financieras anómalas, interceptaciones que, inicialmente ignoradas, ahora adquirían un nuevo significado, y la valiente declaración de algunos funcionarios menores que, inspirados por la osadía de El Nene, decidieron romper su propio silencio, confirmando fragmentos clave de la historia. La lucha legal se extendió por años, en un tira y afloja doloroso que puso a prueba la templanza de todos los involucrados. Hubo momentos de desesperanza cuando parecía que el poder del gobernador era invencible, que la verdad sería, una vez más, sofocada. Pero cada pequeña victoria, cada nuevo indicio que corroboraba la historia de El Nene, avivaba la llama de la esperanza. Finalmente la presión se hizo insostenible. El escándalo internacional, la persistencia de la prensa y la acumulación de pruebas circunstanciales llevaron a la apertura de una investigación formal que, a regañadientes, comenzó a desmantelar la red de protección del gobernador. La justicia, lenta y herida, empezaba a asomar su rostro. El destino de El Nene fue, como era previsible, un camino de constante incertidumbre y peligro. Su decisión de hablar lo convirtió en un paria para ambos mundos. Para el cártel era un traidor, un blanco prioritario cuya eliminación se convirtió en una cuestión de honor y de advertencia. Para las autoridades, al menos una parte de ellas, era un testigo vital, pero también un criminal, un hombre con las manos manchadas de sangre que no podía ser plenamente perdonado. Entró en un programa de protección de testigos, un limbo jurídico donde su identidad fue disuelta, y su pasado, aunque confesado, seguía persiguiéndolo como una sombra, implacable. Su vida se redujo a la constante vigilancia, a la necesidad de mirar por encima del hombro, a la imposibilidad de construir un futuro normal. La culpa lo acompañaba a todas partes, un eco perpetuo de las vidas que había tomado y de la violencia que había perpetrado. Las pesadillas no cesaron. De hecho, adquirieron una nueva dimensión, mezclando el remordimiento por sus actos pasados con el miedo constante a que su decisión de hablar pusiera en peligro a su familia, a pesar de las promesas de protección. Se le dio una nueva identidad, una nueva ubicación, pero la libertad era una ilusión. Era un prisionero de su propia verdad, condenado a una existencia solitaria y marcada por el estigma. Su valentía al confesar lo había salvado de una tumba anónima, pero lo había sentenciado a una vida de aislamiento y paranoia. Vivía con el constante recordatorio de que, en cualquier momento, el largo brazo del cártel podría alcanzarlo, o que la ineficiencia de un programa de protección podría fallar. Su elección de hablar no fue una redención completa, sino la aceptación de un nuevo tipo de carga, quizás más pesada que la anterior. Se convirtió en un fantasma, una voz sin rostro, cuyo testimonio, aunque poderoso, lo relegó a las sombras por el resto de sus días. Su historia era un recordatorio sombrío de que, en el mundo del crimen organizado y la corrupción política,
La verdad a menudo exige un precio incalculable y a veces ese precio es la vida misma, incluso si uno sobrevive físicamente. El legado de Carlos Manzo, por otro lado, se transformó radicalmente con la confesión de El Nene. Lo que antes había sido una muerte rodeada de especulaciones y una rápida caída en el olvido de los archivos de crímenes sin resolver, resurgió con una nueva luz. De ser una figura pública, a veces controvertida, se convirtió en un mártir, una víctima de la colusión entre el poder y el crimen, un símbolo doloroso de lo que sucede cuando la corrupción alcanza las esferas más altas. Su nombre ya no se pronunciaba en susurros de chismes políticos, sino con la gravedad de una advertencia. Su historia se convirtió en un estandarte para aquellos que luchaban contra la impunidad y la criminalidad de cuello blanco. La brutalidad de su asesinato, el hecho de que fuera orquestado por un gobernador, que juró proteger a su gente, expuso la fragilidad de la democracia y la facilidad con la que el poder puede corromperse hasta sus cimientos más oscuros. Los discursos que antes lo habían hecho popular o impopular, ahora se veían bajo otro prisma, el de un hombre que, quizás, había desafiado demasiado al poder establecido, un hombre cuyas palabras habían resonado con demasiada fuerza en oídos que preferían el silencio sumiso. Su vida, sus logros y especialmente su muerte se convirtieron en un catalizador para la conciencia pública, un grito silencioso que exigía un cambio. Manzo, el hombre al que el cártel y el gobernador habían intentado silenciar para siempre, encontró en la voz de su ejecutor una resonancia póstuma que le otorgó una justicia histórica, aunque a él ya no pudiera importarle. Su legado se arraigó en la memoria colectiva como la encarnación del peligro que representa esta connivencia entre dos mundos que deberían ser antagónicos, una cicatriz en el tejido social que recordaría a todos el precio de la indiferencia. Se convirtió en una bandera de resistencia, una inspiración para aquellos que se negaban a aceptar la corrupción como destino ineludible. La confesión de El Nene y todo el proceso subsiguiente no solo expusieron un crimen particular, sino que ofrecieron una ventana dolorosa y reveladora a la profunda corrupción que carcome las instituciones de México. Reveló la facilidad con la que el poder, en su búsqueda insaciable de control y riqueza, se alía con el crimen organizado, desdibujando las líneas entre el Estado de Derecho y el inframundo. Es una danza macabra donde los políticos ofrecen protección y acceso, y los criminales proporcionan la violencia necesaria para mantener el statu quo o para eliminar a los obstáculos. Esta connivencia no es un error sistémico, es en muchos casos el sistema mismo, una red intrincada de intereses que se refuerzan mutuamente a costa de la vida y la libertad de los ciudadanos. La historia de El Nene y Carlos Manzo es una amarga verdad sobre la valentía o la desesperación necesaria para romper el silencio. Él, un hombre que encarnaba la violencia, se convirtió en el inesperado mensajero de la verdad, no por un idealismo puro, sino por un complejo entramado de motivos que incluían el miedo, el arrepentimiento y una especie de justicia retorcida. Su acto, aunque imperfecto, demostró que incluso en los rincones más oscuros, una voz puede alzarse para desafiar la narrativa oficial, para desvelar lo que está oculto. Se enfatiza que la verdad, por dolorosa que sea, por el caos que pueda desatar, es el primer paso, el único paso verdadero hacia un cambio significativo. No garantiza la justicia inmediata ni el fin de la corrupción, pero rompe el ciclo del silencio y la impunidad, abriendo la puerta a la posibilidad de un futuro diferente, un futuro donde la vida de un hombre no sea una moneda de cambio en el tablero del poder. Es un llamado a no olvidar, a no cerrar los ojos, a exigir responsabilidades, porque sólo así se puede empezar a sanar las heridas profundas de una nación. La cruda verdad de El Nene ha resonado profundamente, y sabemos que historias como esta no solo nos informan, sino que nos transforman. Si esta impactante revelación les ha conmovido si creen en la importancia de desenterrar las verdades ocultas detrás del poder y la corrupción, les pedimos que se unan a nuestra comunidad. Suscríbanse a este canal, activen la campana de notificaciones para no perderse ninguna de nuestras investigaciones. Su apoyo es fundamental para seguir trayendo a la luz estas narrativas complejas y, a menudo, peligrosas. Dejen sus comentarios a continuación. ¿Qué piensan de la confesión de El Nene? ¿Creen que hay esperanza para la justicia en casos tan entrelazados? Queremos leer sus perspectivas, y para continuar explorando las profundidades del crimen organizado y sus tentáculos en la sociedad, no se pierdan nuestro próximo vídeo, donde desvelaremos otra faceta de esta intrincada realidad.
Hasta entonces, manténganse informados y vigilantes.